La siguiente ponencia va a tratar otro de los temas fundamentales de los que no se habla tanto, por eso precisamente nuestros participantes, que por cierto están recibiendo el obsequio de Volcanics Experience, muchas gracias a todos. Precisamente por eso ellos no conocían bien acerca de este tipo de normativas, de las certificaciones, que son fundamentales en el campo de la seguridad. Bueno, no sé si Pablo estará de acuerdo, porque no le cambian los abogados, no le gustan las certificaciones, pero son muy importantes, porque precisamente generan confianza. Y la ciberseguridad es confianza, o sea, no pueden ir separadas una de la otra. Precisamente las certificaciones, en este caso, la que nos va a contar nuestro ponente, la certificación ISO 27001, es una norma que contribuye a fomentar la protección de la información en las organizaciones, mejorando esa confianza. Nuestro siguiente ponente, mientras termina de prepararlo, es Javier La Antigua Gaztañaga, que coordina actualmente el área de desarrollo de negocio de la delegación de AENOR en Canarias. Es experto en implantación y certificación de sistemas de gestión y ha liderado muchos proyectos relacionados con este tema. Así que, lo dicho, les vamos a dejar con él y seguro que bueno, ya resuelve muchas dudas relacionadas con este tema, que es verdad que es más, arduo, voy a decir, pero seguro que lo haces muy interesante y muy ameno. Venga, seguro. Ya me salgo del jardín. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mónica, por tu fantástica presentación. Trataré de estar a la altura. Antes de nada, me gustaría agradecer a Sotel por la oportunidad que nos brinda de participar en este congreso, que personalmente considero vital para mantener la buena salud del sector hotelero ante los cambios que vienen. También querría agradecer a todas las empresas patrocinadoras y colaboradoras que hacen esto posible, y sobre todo a todos vosotros que estáis aquí, ¿no? a la 1:20, donde el hambre ya aprieta, creo. Pues bien, vamos allá. Normalización en seguridad y acceso a datos. Este es el título. También podría haber sido, por ejemplo, ISO 27001, el estándar aceptado internacionalmente en seguridad de la información. En cualquier caso, de los que les vengo a hablar es de una herramienta que puede suponer un paraguas bajo el que ordenar y simplificar todos los esfuerzos que hacemos en seguridad de la información. Veamos la agenda que tenemos para los 40 próximos minutos. En un principio voy a hacer una breve introducción de AENOR, muy breve. Después haré una introducción de las TIC como palanca de negocio, sobre todo para saber dónde contextualizamos esta seguridad de la información de la que tanto estamos hablando por aquí. En el tercer punto trataremos de enumerar sobre todo los principales estándares para ciberseguridad, todos ellos de la familia norma 27001, cuyo núcleo es lo que vamos a desarrollar en el punto 4 y es la norma ISO 27001 que define los requisitos para un sistema de gestión de seguridad de la información. A partir de ahí ya hablaremos del proceso de certificación y quizá en el último punto, que considero uno de los más interesantes, es el por qué es una herramienta adecuada para el sector hotelero. Comenzamos. AENOR, simplemente decirles que hasta 2016, éramos la Asociación Española de Normalización y Certificación y ya a partir de enero de 2017 hemos desdoblado nuestras actividades principales y, por un lado, tenemos la Asociación Española de Normalización, que es la UNE, y por el otro lado, AENOR Internacional. La UNE, ahora mismo, su actividad principal es la normalización y es el miembro español de ISO. Y por otro lado, AENOR Internacional es la entidad que se dedica a la certificación y ahora mismo es el miembro español de ICUNET. ¿Qué es esto de ICUNET? Ponemos pasaporte internacional porque es interesante. Es la red más extensa y acreditada de todos los organismos de certificación de todo el mundo. Tiene casi 40 organismos de certificación y todos ellos líderes en su región. Para que se hagan una idea, 1 de cada 4 certificados en el mundo están emitidos por ICUNET. ¿Por qué es esto interesante para el sector hotelero? Porque todas las certificaciones de AENOR, o muchas certificaciones de AENOR, entre ellas incluidas todas las de seguridad de la información, emite el certificado de AENOR junto con el certificado ICUNET. Este certificado ICUNET
es reconocido en todo el ámbito internacional. Hay otro aspecto importante de este acuerdo entre los socios de ICUNET, es que cualquier socio de ICUNET valida los resultados de una auditoría hecha por AENOR. ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo en el que un hotel, como nos pasó el otro día, sus principales clientes son de Noruega. Entonces, lo que quiere es publicitar en Noruega, en su país de origen, que tiene un certificado, pero no con AENOR ni con ICUNET, sino en este caso con NEMCO, que es la entidad certificadora líder en su región. Pues bien, NEMCO lo que haría sería validar los resultados de la auditoría de AENOR y emite su propio certificado con una única tasa de gestión de certificados, es decir, para que te envíen el certificado. No hace falta hacer otra auditoría, etcétera. Creemos que esto para el sector hotelero es bastante interesante y está teniendo bastante demanda. Hablamos de las TICs como palanca de negocio. Esto sobre todo por eso de contextualizar la seguridad de la información. Dice José Manuel Laceta, director general de redes, que el futuro está en la economía del dato. El futuro, personalmente, no lo veo tanto, ¿no? Es decir, ya desde 1600, el Francis Bacon, el padre del empirismo, decía que la información era poder. Pues es lo mismo que está ocurriendo hoy. ¿Qué es lo que ocurre hoy? La gran cantidad de datos, como decían los compañeros antes, ¿no? Eso es lo que está cambiando. Las tecnologías generan muchísimos datos. Y todos esos datos los tenemos que pasar a información útil que nos permita tomar decisiones. En el sector hotelero, sobre todo, van encaminadas para generar las experiencias nuevas al cliente y para mejorar la eficiencia operativa. En una encuesta, de hecho, de St. John reciente, habla que el 71% de los ejecutivos están de acuerdo en que las TIC son una palanca para transformar el negocio. ¿Qué les voy a decir a los hoteleros? Aquí he puesto una noticia que me ha llamado la atención, que es que Microsoft pretende resolver el cáncer tratándolo como virus informático, ¿no? Y eso en 10 años. O sea, para que se den una idea de que realmente las TIC están transformando los negocios. Por otro lado, el 62% cree que las TIC deben focalizarse en la innovación de los procesos de negocio. Eso era lo que estábamos hablando ahora mismo, sobre la eficiencia operativa de nuestros procesos del día a día. Y el 66% están de acuerdo en que todo esto implica una gestión de riesgos más compleja. Lo han dicho aquí los 4 ponentes anteriores y, bueno, yo creo que no hay ninguna duda, por eso estamos hoy aquí en Jacotel, ¿no? De hecho, lo que vemos es que prácticamente hoy en día cualquier negocio, sobre todo el hotelero, hace un uso intensivo de las TIC. Hay otros que es no tan intensivo, pero justamente en el sector hotelero, lo que decíamos antes, las TIC soportan prácticamente todos nuestros procesos de negocio. Esto lleva asociado una evolución exponencial de todas estas tecnologías, ¿no? Ahora mismo se le habla, aquí lo vemos, de las tecnologías SMAC. SMAC, ¿por qué? Por sus siglas en inglés, ¿no? Son social, están todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, móviles, todas las manejamos ahora mismo desde un smartphone, desde una tablet, todos utilizamos app de nuestros móviles. Analytics, aquí en este caso sería el Big Data turístico, tratar de sacar de todos esos datos algún análisis útil para nosotros. Y el cloud hace referencia a la externalización de los centros de procesamiento de datos. AENOR, para todo esto, lo que vemos es que la mera implementación de tecnologías en la empresa no produce un cambio, no produce una transformación del negocio. Lo que sí produce la transformación del negocio es cambiar la empresa para aprovechar este potencial que tienen las TIC. Entonces, para ello, lo que proponemos es que cualquier plan de negocio incluya un plan de TICs. Ya estamos en el siglo XXI, y que estén integrados y alineados. Para esto, AENOR tiene un modelo dinámico de ISO para todas las TIC, que es este de aquí. Aquí realmente lo importante es este, que lo hemos marcado en rojo. Son los sistemas de gestión de seguridad de la información. Es la ISO 27001. ¿Por qué? Porque la seguridad es la base del uso intensivo de las TIC. Si no tenemos seguridad, poco podemos hacer. Estaba el famoso anuncio aquel que decía la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Pues yo pienso que un uso intensivo de las TIC sin seguridad sirve de poco. Vamos fastidiados. Muy bien. De hecho, así lo dice el Foro Económico Mundial, que valora distintos tipos de riesgos, y en el top 3 de riesgos tecnológicos se encuentran el fraude y robo de la información y datos, daño y pérdida de la información de las infraestructuras críticas y los ciberataques, como ven, todos relacionados con seguridad de la información. Bien,
pasamos a ver los principales estándares para ciberseguridad. Aquí hemos puesto estos logotipos que son las organizaciones que actualmente están trabajando en la normalización en el sector TIC, ¿vale? La UNE, ya hemos hablado de ella, es la Asociación Española de Normalización. La ISO es la Organización Internacional de Normalización. Y la IEC, que trabaja únicamente en el ámbito de las TIC, es la Comisión Electrotécnica Internacional. Saben mucho de software y de otras cosas que también aportan bastante a la normalización. Estos son los principales estándares para ciberseguridad. En definitiva, es la familia de las 27001. La 27001 tiene un núcleo, y es la 27000, perdonen, la familia de las 27000 tiene el núcleo, que es la 27001. Esto lo que incluye son los requisitos para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y se apoya en el resto de estándares, que lo que hacen es apoyar distintas áreas de esa seguridad de la información. La 27002 también está marcada en rojo porque es el código de buenas prácticas. Ahí se incluyen todos los controles de medidas de seguridad. Después el resto, pues bueno, unas pueden apoyar la gestión de los riesgos, la gestión de incidentes, los servicios externalizados en la nube, diferentes acciones. Y ya ahora sí pasamos a esta norma que es, como hemos dicho, el núcleo de la normalización en seguridad de la información. Antes de SEGUR, desconozco la familiarización que tienen con todas estas normas. Voy a aclarar una cosa. En todo esto de los sistemas de gestión, ya sea de calidad, medio ambiente, como decían antes, o seguridad de la información, suelen haber tres actores principales. El primero es la organización que quiere adaptarse a esa norma, es decir, esto es totalmente voluntario, no es una ley. Decide que por sus intereses le viene bien implantar un sistema de gestión de seguridad de la información en este caso. Suele apoyarse en una empresa consultora. ¿Por qué? Porque comenzar con todo este sistema, con los propios recursos, sobre todo en tecnologías de la información que suelen estar apagando fuegos, como decimos nosotros la mayoría del tiempo, pues es complicado. Tienen falta de tiempo y no tienen la experiencia suficiente. Cuando externalizamos este servicio en un consultor especializado, lo que hacemos es reducir el tiempo, tenerlo implantado fácil, y eso se hace una vez. A partir de ahí nosotros lo mantenemos actualizado y listo. También es un sistema de gestión que, en mi opinión, es más sencillo de implantar que otros como la gestión de calidad, etcétera. ¿Por qué? Porque afecta solo a los sistemas de información. Es decir, no tocamos toda la empresa, sino simplemente los sistemas de información que dan soporte a las actividades que queramos incluir en el alcance. ¿Qué es, en síntesis, esta ISO 27001? Es el estándar aceptado nacional e internacionalmente para una gestión adecuada de la información. ¿Esto qué implicaciones tiene, esto de que sea una norma ISO? Primero, que nace de una necesidad del mercado. Todo esto, la normalización, es desarrollada por expertos a nivel mundial en el tema que se trata, en este caso en seguridad de la información. Esto quiere decir que pues, de los mejores expertos de cada país están en todas las comisiones para tratar de buscar las fórmulas para gestionar mejor la seguridad de la información. Hay otra parte interesante y es que no solo participan expertos, sino todas las partes interesadas. Aquí hablamos de empresas, hablamos de gobiernos, de consumidores, todas las partes interesadas. Y entre todas ellas hay un consenso. Esto, en mi opinión, es muy importante porque lo que decíamos antes, ¿no?, del PCI, por ejemplo, todo está hecho por expertos de seguridad de la información. Aquí hay un equilibrio entre lo que dicen los expertos y lo que dicen las organizaciones que realmente están en su día a día y dicen, oye, venga, de todo esto que me dices, esto sí lo puedo implantar y esto no, ¿no? Entonces, hay un consenso y son unas normas que al final son útiles porque permiten un sistema de gestión ideado por expertos, pero aplicable en la práctica. Decimos un estándar de seguridad de la información, pero ¿qué entendemos por seguridad de la información? Pues, básicamente la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la misma. La confidencialidad, de lo que se trata es de que solo aquellas personas que estén autorizados puedan tener acceso a determinada información. Es decir, una información accesible a directivos, pues quizás no tenga que estar accesible a los recepcionistas, ¿no?, por ejemplo. La integridad quiere decir garantizar que la información
y sus métodos de proceso son exactos y completos. Es decir, oye, antes estábamos hablando de una red por donde pasa toda la información de un proveedor a otro hasta nosotros. ¿Qué es lo que pasa si esa información se va cambiando? No, debe ser exacta, ¿no? Si nosotros la almacenamos, cuando la recuperamos, queremos esa información, no queremos otra. Y la disponibilidad. Esto habla de que aquellos usuarios que están autorizados a acceder a una información, pues puedan hacerlo cuando lo requieran. Es decir, que no haya las caídas de servidores, etcétera, ¿no? Una continuidad del negocio. Y hablamos siempre de seguridad integral, no solo informática. ¿Por qué? Porque los centros de procesamiento de datos, además de estar formados por sistemas y tecnologías, ahí participan personas. Como hemos dicho, un eslabón muy importante en seguridad de la información. También procesos, y todo ello está ubicado en una infraestructura que es física. Con lo cual, lo hemos hablado por aquí, es el eslabón más débil de la cadena es por donde va a fallar la seguridad de la información. Nosotros, con la experiencia que tenemos, hemos visto muchísimas organizaciones haciendo un gran esfuerzo en gestor de contraseñas, por ejemplo, y después llega el empleado, la escribe y con un POSIT la pega en la pantalla del ordenador, ¿no? En recepción, por ejemplo. Ahí se nos ha ido todo el traste. Pues bien, ¿qué es lo que propone hacer ISO 27001? Pues básicamente es este ciclo, que es el ciclo PDCA, no sé si lo conocen, es un ciclo de mejora continua que se trata de planificar, hacer, chequear y actuar, corregir. En definitiva, todo empieza por el apoyo de la dirección. Como decíamos antes, esto va de arriba hacia abajo, si no, no hay nada que hacer. A partir de ahí, lo que deberíamos de hacer es conocer todos los procesos de negocio e identificar sus objetivos. A partir de ahí, lo que hacemos es definimos una política de seguridad, que este es un documento que dirige y da soporte a todo el sistema de gestión y que incluye los objetivos alineados con los del negocio y las principales responsabilidades en materia de seguridad de la información. Una vez tenemos la política, lo que hemos de definir es el alcance, es decir, dónde y cuándo vamos a implantar nuestro sistema de gestión. Aquí los alcances en ISO 27001 suelen ser siempre los sistemas de información que dan soporte a, y ahí incluimos todos los procesos de negocio que nos interesa a nosotros incluir dentro del sistema. En este caso, en el alcance podemos incluir procesos, podemos incluir activos de información, podemos incluir ubicaciones. Por ejemplo, una cadena de hoteles que, oye, quiere hacer una prueba piloto en un hotel, no lo quiere pasar a todos sus hoteles. Pues perfecto, se acota el alcance a ese hotel y comenzamos por ahí. A partir de ahí, entramos en el corazón de la norma. Es decir, todas las normas tienen un corazón y este es el análisis de riesgos. Es decir, de lo que se trata de hacer es un análisis de riesgos para identificar las amenazas, vulnerabilidades y los posibles impactos que puede tener en nuestra organización, los ataques, por ejemplo, que hemos visto, o cualquier otro incidente de seguridad de la información. A partir de aquí, lo que hacemos es seleccionar los controles. Una vez seleccionados los controles de seguridad adecuados a nuestros riesgos, que ya esta parte del corazón de la norma lo desarrollaremos un poco más adelante, lo que se hace es un plan de gestión de riesgos, lo que decían antes, es decir, oye, sí, tenemos que implantar todos estos sistemas, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Con qué recursos? ¿Y quién lo va a hacer? ¿No? Para pasar esa teoría a la realidad. Ya implantamos el sistema de gestión de seguridad de la información completo, porque incluye otras cosas que no solo son los controles, el núcleo, como decíamos, el corazón, sino que también tiene, pues, cómo hacer las auditorías internas, cómo controlar la documentación de ese sistema de gestión, etcétera. Bien, pues una vez que tenemos implantado tanto los controles como el sistema de gestión, lo que hacemos es revisar. Oye, los hemos implantado, hemos pasado la teoría a la realidad. Bien, ahora de lo que se trata es, ¿están dando los resultados esperados? Sí, perfecto. No, vamos a hacer algo, ¿no? ¿Esto a través de qué se chequea? Pues podemos revisar internamente el SGSI con auditorías internas, sobre todo con indicadores y métricas a través de monitorización. Esta es la clave, es decir, vamos a automatizar los procesos, si no, requiere bastante trabajo. Y la revisión por la dirección. Esto es una característica obligatoria de ISO y es que una vez al año el responsable de seguridad de la información traslada a la dirección los principales resultados del sistema. A partir de ahí, pues ya adoptaríamos las medidas correctivas o preventivas adecuadas y continuamos en el ciclo. Pasamos al corazón, como les decía, para centrarnos un poquito más en el corazón de la norma. Decíamos, primero, que tenemos los procesos de negocio. Pongamos un ejemplo en las reservas, ¿vale?, de un hotel.
Pues aquí tenemos, claro, tenemos bases de datos de clientes. Utilizamos software, estaban hablando antes. Utilizamos los hardware, tenemos redes de telecomunicaciones, tenemos recepcionistas. Todos esos son activos de información que están interactuando en ese proceso de negocio, justamente. ¿Bien? A partir de lo que se trata es de, una vez que tengamos ese inventario de activos, que decían, ¿no?, antes, vamos a empezar por el principio. Este es el principio. Vamos a saber qué activos tenemos, que dan soporte a qué tipo de proceso de negocio, y a partir de ahí vamos a hacerle un análisis de riesgos. Como veíamos antes, de lo que se trata es de ver las amenazas externas para cada uno de esos activos, sus vulnerabilidades internas y el impacto que pueda tener, sobre todo el económico. Aquí volvemos a hacer una relación entre el impacto económico y los procesos de negocio. Es decir, en mi opinión, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, el riesgo en seguridad de la información es un riesgo de negocio porque afecta directamente a la cuenta de resultados. Bien, una vez que tenemos hecho ese análisis de riesgos, de lo que trata es de seleccionar los controles que hemos de implantar en función de los riesgos que tenemos, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, vamos a verlo en la próxima transparencia, los controles. Al final, como hemos dicho, después de hacer nuestro inventario de activos, de hacer el análisis de riesgo y de seleccionar los controles e implantarlos, siempre nos queda un riesgo residual. Era lo que decíamos antes, el riesgo cero no existe. Ni los bancos hoy en día, metiendo cantidades ingentes de dinero, pueden asegurar su seguridad de la información y, de hecho, tienen ataques y sufren grandes pérdidas económicas con ellos. Aquí vemos los controles. Decirles de aquí que los controles se encuentran en esa norma ISO 27002, los desarrolla, están también identificados en un anexo de la 27001, pero lo importante aquí es que hay 14 áreas que gestionar. Aquí vemos todas las áreas, ¿no? Vamos a nombrar algunas por no entrar mucho en la parte técnica, pero mira, hemos hablado de seguridad de los recursos humanos, importantísima. Control de accesos, clave. Gestión de activos, decíamos antes, oye, vamos a empezar por el principio, pues ahí lo tienen. Criptografía, seguridad física. ¿Qué pasa si tenemos pues todo nuestro CPD perfecto y sin llave de acceso y entra cualquiera, o no lo tenemos con aire acondicionado y se nos calienta, se nos rompe? Hay riesgos que no son todos lógicos, ¿no? También hay riesgos físicos que hay que manejar. En total, decirles que hay 114 controles. Cada una de estas áreas, pues lo que tiene que son las 14 áreas, tienen 35 objetivos de control y un total de 114 controles. ¿Qué quiere decir? Que para obtener una certificación ISO 27001 tenemos que tener implantado un hotel pequeño, las 114 controles de seguridad. No, en absoluto. De hecho, como decíamos, implanta los controles de seguridad adecuados a tus riesgos y todos los que puedas. Y poco a poco, mejorando continuamente, mejorando año a año, pero haz algo y comienza ya, ¿no? Pues bien. Aquí entramos en el proceso de certificación ISO. Esto es, una vez que tengamos todo el sistema implantado, que en mi opinión, como decía antes, se lo decía a un compañero, en mi opinión es más fácil que todos los sistemas de gestión a los que estamos acostumbrados, por ejemplo, el de calidad, que tanto conocen los hoteles. Un sistema de gestión de calidad afecta a toda la organización. Un sistema de gestión de seguridad de la información afecta al Departamento de Sistemas de Información. Y aparte se les da una formación y concienciación a todas las personas que participan en ese uso de datos de una u otra manera, pero se centra en los sistemas de información. Entonces no tratamos de cambiar toda la empresa. Entonces, una vez que ya hayan implantado el sistema de gestión, pues cualquier organización está en disposición de solicitar una auditoría de certificación. ¿Qué es lo que le da esto? Un poco el reconocimiento externo y algún valor añadido que veremos más adelante. Pues el proceso de auditoría, lo que es la auditoría en sí, consta de dos partes. La primera parte es una evaluación de la documentación. Yo hablo aquí de teoría, es decir, el papel todo lo soporta y aquí lo que estamos viendo es realmente la teoría de nuestro sistema de gestión ¿cumple con los requisitos de la 27001? Sí, perfecto. Pasamos a la siguiente fase. Que no, se hace un informe y se le dice a la organización, en este caso al hotel, en qué tiene que corregir esa documentación del sistema de gestión de seguridad de la información, es decir, su teoría.
¿no? A partir de ahí pasaríamos a la fase 2, que ya es una realización de la propia auditoría. Aquí lo que se ve es, se piden evidencias de que realmente esa teoría está implantada en la práctica. Es decir, oye, hemos dicho que tenemos un control, un gestor de contraseñas. Muy bien, vamos a verlo. ¿Cada cuánto se actualiza? ¿A quién llega? ¿Tiene diferentes niveles? No, pues todo eso se ve en la auditoría. Es decir, lo que vemos es que se pase a la práctica. Esta es la parte más importante de una auditoría, creo yo, que es donde hay que remangarse las manos. Lo demás es leer y conocer la norma, ¿no? Bien, pues a partir de ahí ya habría un informe de auditoría en el que se propone otorgar ese certificado o no. En AENOR, para esa evaluación y decisión, simplemente decirles que tenemos un triple control, que no depende de una persona y lo que diga esa persona pues ya va a misa, sino que hay 3 controles, ¿no? Y la decisión final, la tiene el gerente de TICS. La emisión y el registro del certificado, decirles que esto es un ciclo trianual. Es decir, nosotros, el certificado se emite por un periodo de 3 años y lo que se hace es una auditoría el año 1, que se llama una auditoría inicial, ya en el año 2 y en el año 3 serían auditorías de seguimiento. Cerramos ese ciclo y volvemos a entrar en otro ciclo trienal, donde sería el año 1 de ese ciclo una auditoría de renovación y posteriormente 2 de seguimiento. Las de seguimiento suelen ser menos exhaustivas porque se trata de ver que todo siga andando como vimos en un principio que estaba andando. La acreditación de la ANAC, pues obviamente AENOR está acreditada por la ANAC para la certificación ISO 27001. Para quien no sepa quién es la ANAC, es la Entidad Nacional de Acreditación, que es un poco quien nos audita a las entidades de certificación. Es decir, oye, nosotros no estamos libres de cargas, también nos revisan nuestro trabajo, ¿no? Aquí también destacar un aspecto importante que antes por aquí nombraron el Esquema Nacional de Seguridad. Este es un esquema, yo envalentonándome un poco aquí, podría ser un símil, que es una ISO 27001 más rigurosa y de obligado cumplimiento para la administración electrónica. Al final es un sistema de gestión de seguridad de la información. ¿Cuál es la diferencia sustancial, en mi opinión? Pues que la norma 27001 dice, oye, analiza tus riesgos y en función de tus recursos, pues trata de incluir los controles de seguridad básicos y a partir de ahí vete mejorando. El Esquema Nacional de Seguridad no, el Esquema Nacional de Seguridad dice, tú tienes esta clasificación de información, tú sí o sí tienes que cumplir todos estos controles. Todas las clasificaciones tienen que cumplir todos los controles, pero con distinta medida de profundidad en esos controles. Entonces, para que se hagan una idea, AENOR es la única entidad de certificación acreditada por la ANAC para certificar el Esquema Nacional de Seguridad y creo que bueno, da una idea del conocimiento que tienen nuestros auditores en esta materia. Aquí tenemos una encuesta de ISO para que veamos dónde estamos en cuanto a certificaciones ISO 27000 en España. La primera columna, el número de certificados en España. Ahora mismo tenemos 752 en total. Como vemos, muy por debajo de lo que eran las 9001. También tiene una razón, 9001 lleva un amplio recorrido en el mercado, 27001 acaba de nacer, como decimos, y bueno, son todas las empresas las que están comenzando a ver, como estamos hoy aquí en este congreso, viendo estos riesgos y diciendo, oye, ¿qué puedo hacer? Pues a medida van creciendo. Estamos en el 4º puesto en el ranking de la Unión Europea, el país español, y en el 9º en el ranking mundial. Quizá aquí lo más interesante es destacar que el crecimiento anual de las certificaciones ISO 27001 está en torno al 20%. Esto es muchísimo. Con respecto a otras normas, por ejemplo, que vemos el 7% de la ISO 9001. Esto estamos viendo, uso intensivo de las TIC, nuevas amenazas, pues hay que tener herramientas para gestionar estos riesgos, que como hemos visto no son riesgos de seguridad de la información afuera, ¿no? Y cuando me decían antes es que falta implicación por el director. Yo creo que si el director ve la consecuencia que tiene para su negocio, ya está. O sea, es que son riesgos en seguridad, riesgos de negocio. Yo no veo tanta diferencia ahí, ¿no? Bien, creo que hablar bien de los servicios que uno presta parece tarea sencilla y bueno, lo suyo es que lo digan los demás, ¿no? Aquí hemos puesto un comunicado de prensa de AMETIC, que es una asociación a nivel nacional de empresas tecnológicas, y detecta la satisfacción con todas las empresas que ya han implantado ISO 27001. Es decir, esto no viene alguien aquí, perdónenme, un cantamañanas diciendo que esto es muy bueno y tal, sino
las empresas y organizaciones que lo han implantado están viendo que es una herramienta eficaz realmente, ¿no? Y bueno, y un testimonio que lo hemos seleccionado entre otros porque dice que tenemos un análisis de riesgos totalmente adaptado a nuestras necesidades. Yo creo que esta es la clave de ISO 27001, es decir, ordena y simplifica todo lo que es la seguridad de la información. Me pongo en el caso de un director de hotel o de un propietario de hotel y que nos vienen muchos proveedores, ¿no? Y dice, oye, yo tengo un control de accesos por biometría y tú lo que necesitas es un PCI y tú lo que necesitas es lo otro, coño, ¿y a quién hago caso, no? Pues, oye, mira tú qué riesgos tiene tu negocio y en función de eso, en función de tus recursos que tengas, empieza a organizar las medidas de seguridad, ni más ni menos. Aquí quizás entramos en el aspecto más importante, en mi opinión, de la ponencia y es por qué ISO 27001 es una herramienta adecuada para el sector hotelero. Aquí vemos en la noticia que el turismo es el tercer sector económico más atacado por ciberdelincuentes después de administración pública y de la banca. ¿Por qué? Como hemos dicho todos, los hackers se mueven por dinero, lo que están viendo en los hoteles son unos negocios jugosos, van bien, tienen buenos resultados y además pues, manejan una cantidad ingente de datos confidenciales de sus clientes. Millones de habitaciones, millones de datos, millones de euros para los hackers. Lo ven claro. Pues bien, como decíamos, en todas las organizaciones, y aquí lo hemos tratado de personalizar para el sector hotelero, todos tenemos un uso intensivo de las TICs, cada vez mayor. En el sector hotelero, si cabe, más aún. Aquí soportamos con las TIC todos los procesos de negocio, prácticamente todos. Se me ocurre alguno de limpieza que no, pero incluso también, ¿no? Se trata de hacer más eficiente todos los recursos que tenemos y eso, la tecnología, ayuda muchísimo. Big Data, pasarelas de pago, móviles, etcétera. Vamos. ¿Qué es lo que tenemos? Como decíamos, unas nuevas amenazas. Ya hace muchos años se llevaban las cosas de otra manera, con unos riesgos menores, y ahora tenemos los riesgos esos lógicos. Aparte de los físicos, tenemos los lógicos. Aquí las principales amenazas en el sector turístico pues son el robo de la información, que ya hemos hablado de él, se vende en el mercado negro, y ataques. Ataques que bien o provocan la disrupción del negocio o bien afectan negativamente a la satisfacción del cliente, en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre? Que si utilizamos las TIC, tenemos estas amenazas que existen, esto no lo voy a decir yo, están ahí. Si no hacemos nada, pues tendremos estas consecuencias, ¿no? Al final son pérdidas económicas, lo que decíamos antes del riesgo de seguridad de la información con el riesgo del negocio. Son pérdidas económicas. ¿Debidas a qué? A la pérdida de confianza del cliente que decide no venirnos más o que decide no contratar a Logitravel de nuevo. Daño a la reputación de la marca. Esto es difícil de cuantificar, pero son los mayores, sin duda alguna. O con los riesgos legales, las famosas multas de la LOPD que hemos estado hablando durante las ponencias anteriores. Aquí hemos puesto algunos de ejemplos sobre acceso a información confidencial, sobre tarjetas de crédito de clientes. Y bueno, ni Donald Trump se salva de esto, ¿no? O sea, aquí caen sí o sí. Y lo único pues es estar preparado, tratar de prevenirlo y si nos ocurre, pues saber gestionar ese incidente para tratar de que no nos ocurra otra vez. Si no, volvemos otra vez al día de la marmota, todo otra vez de nuevo y nos vuelven a atacar, volvemos a sufrir el mismo impacto económico. ¿Qué es lo que aporta ISO 27001? Como decíamos, ordena y simplifica la implantación eficaz de controles de seguridad que mitiguen el riesgo del negocio. Además de esto, ¿por qué lo ordena y simplifica? Porque, como decíamos, hacemos análisis de riesgos e implementamos los sistemas, las medidas de seguridad en función de nuestros riesgos, no en función de lo que nos viene del mercado, de lo que hace el otro hotel, no, en función de nuestros propios riesgos. Y además los monitorizamos, como decíamos antes en el ciclo PDCA, no solo los implantamos, sino una vez que están implantados, oye, los medimos, ¿están dando los resultados? No, ¿hay que hacer algún reajuste? Sí, no, pues ahí vamos. En definitiva, la certificación en ciberseguridad aporta confianza y la confianza es negocio. Ahora bien, nos pueden decir, oye, pues perfecto, implantamos el sistema de gestión, pero ¿para qué certificarlo, no? Si no sé si mi cliente final, al final, conoce qué es esto de la ISO 27001 o no, pues seguramente le gusta más una piscina con jacuzzi, ¿no?
no un certificado que me pongan por ahí. Pues como hemos visto, las TIC están sufriendo una evolución exponencial. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas de seguridad de hoy posiblemente mañana no sean igual de eficaces. Haya que cambiar, tenemos que evolucionar como está evolucionando el mundo y además a esta velocidad que lo está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Todos nuestros auditores, al fin y al cabo, visitan cientos de empresas cada año y visitan empresas top en cada uno de sus sectores. ¿Qué es lo que pasa? Que conocemos las mejores prácticas que existen en el mercado en seguridad de la información y eso que nos permite dar consejos como a través de las oportunidades de mejora en nuestros informes de auditoría. Es decir, volvamos a recapitular, alguien interesado en implantar el sistema se apoya en una entidad consultora que le pueda ayudar a implantar ese sistema de gestión por primera vez y a partir de ahí él lo actualiza. Pues bueno, oye, es un director de sistemas de información que le vengan una vez al año y que le vayan diciendo qué novedades hay en el mercado, pues yo creo que es un valor añadido que todos nuestros clientes actualmente pues están valorando muy positivamente. Ya entramos en el riesgo legal, veíamos aquí en las amenazas que había uno de riesgo legal. No les voy a contar nada nuevo, nuevo Reglamento General de Protección de Datos, sustituye al actual LOPD y aquí, bueno, todos sabemos, mayo de 2018, dentro de muy poquitos meses ya no solo entra en vigor, sino es de aplicación efectiva. Entonces, aquí hay tres aspectos que yo destacaría. El primero está enfocado a los riesgos, es decir, lo que llevamos hablando todo este tiempo. El principio de responsabilidad proactiva, es decir, ya tampoco es válido con que una vez que hayas sufrido un incidente, pues bueno, lo analices y veas cómo puede no volver a repetirse. Hay que tratar de prevenirlo. Y establece un nuevo marco sancionador bastante más estricto que los anteriores. Este nuevo marco, no me voy a parar aquí, creo que ya todo el mundo lo ha hablado, y bueno, sí que hay un incremento sustancial de las posibles sanciones. ¿Y qué es lo que puede permitir la certificación AENOR para mitigar este riesgo legal? Pues permite evidenciar dentro de su alcance la proactividad de la organización en la protección de datos de carácter personal. Bien, ¿esto qué quiere decir? Aquí les pongo una resolución que les recomiendo analizar. Esto es bastante importante, en mi opinión. Es la empresa Arsis Internet. Esto es una empresa, un gestor de contenidos de Internet, que sufre un ataque, por cierto, bastante sofisticado. Bueno, ahí se indican todo en esa resolución de la Agencia Española de Protección de Datos y se ve como, aún teniendo muchísimos mecanismos de seguridad, ha sufrido. Lo que decíamos antes, el riesgo cero no existe, pues ellos lo vivieron en carne y persona. Pues bien, no solo eso, sufren un ataque y bueno, tienen acceso ilícito, por supuesto, a toda su base de datos de clientes, es decir, nombre, apellidos, direcciones, gustos, datos bancarios, todo. Eso para una empresa como Arsis podría haber supuesto la muerte. Pues bien, el día siguiente, justamente a este incidente, El País comunica una noticia de prensa diciendo que los datos de 120.000 españoles están en manos de ciberataques. La reputación de la marca a pique. Por si no fuera poco todo esto, la Agencia Española de Protección de Datos decide en una primera resolución aplicarle 2 sanciones. En este caso han sido 2 sanciones por infracciones que considera graves y cada una de ellas de 60.000 euros. Vamos, un buen palo de un día para otro, para una empresa que iba como un cohete, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí, claro, Arsis era una empresa que tenía su propio sistema de gestión de seguridad de la información conforme a la norma ISO 9001 y en sus alegaciones pues presenta todo su sistema de gestión, qué medidas está haciendo y argumenta al final la ausencia de dolo. Es decir, oye, yo no solo cumplo la ley, que tienes aquí todos los documentos que me exige la LOPD, sino voy mucho más allá, he tratado de identificar un estándar aceptado internacionalmente y me he puesto las pilas tratando de implantar todas las medidas de seguridad a mi alcance y en función de mis riesgos. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos lo que ve es una disminución de la culpabilidad del imputado. ¿Por qué? Porque ha hecho mucho más allá de lo que le exige la propia Agencia Española de Protección de Datos, con lo cual la ley permite, por ese artículo 45, que es el 45.2 y 45.5, no 55, que bueno, que al final atenúa la sanción
por considerar que la empresa está haciendo un trabajo proactivo en todo esto. Al final, de esos 120.000 euros, se quedó en una multa de 6.000 euros. Sigue siendo una multa, pero desde luego, oye, son unos cuantos miles de euros menos por una certificación. Yo creo que con esto ya pagan certificación para el resto de sus días. Pues bien, la conclusión, pues básicamente lo que hemos dicho, yo creo que la ISO 27001 lo que permite es conocer, analizar y mitigar los riesgos, siempre hablando de los riesgos de seguridad de la información como riesgos de negocio. Es el paraguas bajo el que ordenar y simplificar todos estos esfuerzos en seguridad de la información. Como vemos, si analizamos los riesgos e implantamos los controles, seguramente minimicemos las consecuencias. Si minimizamos las consecuencias, reducimos costes, tanto económicos como de reputación. Y también, por último, permite evidenciar la proactividad del hotel en cumplir con la legislación vigente en materia de seguridad de la información. Básicamente, Reglamento General de Protección de Datos, que está a la vuelta de la esquina. Y bueno, esto era lo que les venía a contar. Y para finalizar, les lanzo una pregunta, y es que si dispone su hotel de una solución integral y eficaz para gestionar la seguridad de la información. Bueno, buenas tardes. No sé si...